Muy buenos días, Dios les bendiga amigos y hermanos en la fe. Hoy día 15 de noviembre te mando un cordial saludo donde quiera que estés. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas y familias, hermanos. Bendecido fin de semana. Hoy te quiero compartir una cápsula del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que habla precisamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Los que hemos leído el libro de Romanos hemos entendido muy claramente lo que Dios pide de su iglesia, lo que Dios pide de cada creyente y qué es lo que nos exige a nosotros, a los santos de Dios, a los que buscamos hacer lo correcto, hermanos, porque recordemos que la Escritura nos enseña que no hay condenación para los que creen, y esto dice muy claramente en Romanos 8, versículo del 1 al 2, donde dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es de vida en Cristo Jesús, que te ha libertado la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿de qué ley de pecado te está hablando el apóstol Pablo en este versículo de capítulo 8? Y que te libra del pecado de la muerte. Bueno, la Biblia nos enseña muy claramente en Romanos capítulo 6, lo que dice en el capítulo 6, que es muertos al pecado, hermanos. La pregunta es, ¿en realidad hemos muerto al pecado? ¿El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros? El Espíritu domina la carne de nosotros y el Espíritu nos vivifica. Es pregunta. Porque mire, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, dice: por tanto, si hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, hablando de Cristo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad en Cristo, o sea, en nueva vida en Cristo. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Cómo puedo ser parte de la resurrección de Cristo si no he muerto el pecado en mí, si el pecado no ha muerto en mi persona, si el pecado me sigue dominando, si el pecado me sigue llevando a muerte, a la ley del pecado y de la muerte? Porque, hermanos, ¿qué nos da a entender esto en estos versículos del apóstol Pablo? Mire, dado que estamos unidos por la fe en Cristo, esto simboliza el bautismo. La muerte de Cristo y sepultura hacen de nosotros una nueva vida en Cristo. Es cierto que si en Cristo morimos, fuimos sepultados con Él, también nos hemos unido a Él en su resurrección. ¿Cómo puedo ser parte de esa resurrección para la gloria de Dios si no he muerto en mi carne en Cristo? O sea, si mi carne me sigue dominando. Nuestra vida posee una nueva cualidad y carácter a un nuevo principio de vida. Es lo que el apóstol Pablo nos da a entender. Esto habla de la regeneración del creyente. Debe existir una nueva regeneración del creyente. La persona que ha sido bautizada en agua y no tiene una regeneración total, simplemente fue un remojón. Porque si esa persona no se arrepintió de sus pecados, no confesó sus pecados, no le entregó su vida a Cristo, solamente practicó una religiosidad. Las personas que se bautizan en agua, sumergidas en agua en el nombre de Jesucristo, es porque han entendido, han aceptado al Señor como su Salvador y buscan una nueva vida en Cristo. Buscan que el Espíritu Santo guíe sus pasos. ¿Por qué? Porque esto viene muy claramente, hermanos, lo que dice en Ezequiel 36, 26 y 2 Corintios 5, 17. Vamos a leerlos en el nombre de Jesús. Ezequiel 36, 26, dice la palabra del Señor. Lo compartimos a continuación. Ezequiel 36, 26. Dice la palabra del Señor, estimados hermanos y amigos en la fe. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña muy claramente: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27 de 36-26 de Ezequiel: y pondré entre ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Aleluya. Cuando una persona es regenerada en Cristo, Dios pone un corazón nuevo, quita el corazón de piedra
y pone un corazón de carne, un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de esta persona. Ezequiel 36:26 te lo dice muy claramente. Por eso cuando una persona es bautizada en agua, pero no tiene un arrepentimiento, y como Dios pesa los corazones de las personas, esa persona no ha nacido de nuevo. Hermanos, también lo dice muy claramente lo que dice Gálatas 6:15. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Gálatas 6:15, hermanos? Mire, la palabra nos enseña, amigos y hermanos en la fe, qué es lo que pide de nosotros, hermano. Gálatas 6:15. La palabra del Señor es más viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, hermano. Gálatas 6:15. Llénate de la palabra del Señor. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjese, una nueva creación. Estos son los regenerados en Cristo, los que han nacido de nuevo. Un regenerado en Cristo ya no peca, ya no tiene el deseo de seguir pecando en esta vida. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Hermanos, la palabra nos enseña muy claramente que una persona que ha nacido de nuevo es porque ha puesto sus ojos en Cristo, hermano. Mire, dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Versículo 7. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y versículo 9 es clave. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es de Dios y ha nacido en Dios. 1 Juan 3:9. La pregunta es la siguiente: ¿hemos nacido de nuevo en Cristo? ¿Hemos tenido un corazón nuevo, un espíritu nuevo? Dios nos ha regenerado a través de su palabra. Hermanos, Dios nos está hablando, porque en el versículo 10 dice muy claramente, del Romanos 6:10, dice: porque en cuanto al que murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive para con Dios. ¿Vivimos para con Dios? Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso estamos muertos al pecado, hermano. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la pena del pecado es muerte. Dice: hermanos, todo creyente que ha nacido de nuevo, que tiene un espíritu regenerado y un corazón nuevo, ya no tiene pecado. Por eso la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 10, que es una sentencia de parte de Dios. Dice, versículo 26 de Hebreos 10, porque si continuamos pecando deliberadamente con conocimiento, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay que dar sacrificio alguno por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de juicio y furia de fuego que ha de consumir a sus adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de los otros testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerán el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundicia la sangre de su pacto, por el cual ha santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos aquel: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que, hermanos, que el pecado ya no asedie nuestras vidas, porque el Espíritu nos está en nosotros y nos lleva al camino de la verdad y de la justicia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.